muy difícil decir algo original, ¿no? Pero por suerte hay algunas cosas que se han dicho con las que no todos estamos de acuerdo, entonces eso justificaría, digamos, una nueva intervención. Me parece que planteo que hizo Horacio acerca de la importancia de las palabras con las que nominamos nuestra política, bueno, como él lo dijo y lo sabe, es una vieja discusión, tan vieja como la política y la filosofía, ¿no? Es decir, en última instancia tiene que ver con la diferencia rotunda que algunos plantean entre el intelectual y el político. Ustedes saben que un gran intelectual reaccionario, no habría que citarlo en carta abierta, pero también se aprende leyendo a los reaccionarios, que fue Ortega y Gasset, decía que cuando uno viene al mundo tiene que elegir si va a hacer política o va a hacer definiciones, ¿no? ¿Qué quería decir con eso? Que la política, que el lenguaje de la política es necesariamente impreciso, ¿no? Ambiguo. En última instancia, la política tiene mucho que ver con eso. En una época se decía, en los años 70, socialismo nacional, todos entendíamos más o menos lo que queríamos de esa consigna planteada, y eso posibilitaba que coincidiéramos quienes si nos hubiéramos sentado a discutir más claramente qué entendíamos por esa consigna, seguramente no hubiéramos coincidido. Y me parece que entonces esa imprecisión, esa utilización arbitraria de las palabras, ¿no? Circula la palabra fondo buitre, tenemos una ley antiterrorista, bueno, y usamos esas denominaciones para cosas que podrían a lo mejor nombrarse de otro modo, tiene mucho que ver con la política. Pero también es cierto que la política transformadora, la política que tiende a un cambio revolucionario en la sociedad, la política de izquierda, en el sentido más amplio, en que todos podemos reconocernos en esa definición, siempre tuvo que ver con entender que, con cuestionar de algún modo esta separación tajante entre política e intelectual, ¿no? Cuando muchos de nosotros nos acordamos con cierta nostalgia de los años 60 y de los años 70, en última instancia, además de una cierta combatividad militante que no casualmente coincidía con nuestra juventud, añoramos una época donde para los intelectuales tenía sentido, valía la pena hacer política, y donde los militantes políticos pensaban que era importante, que era necesario, que era útil leer y discutir ideas para hacer política. Quiere decir que Carta Abierta de algún modo está filiada, digamos, con una tradición que tiende a cuestionar esta escisión tajante entre intelectuales y política, ¿no? Y toda la tradición del pensamiento emancipador más importante tiene que ver con figuras que fueron grandes dirigentes políticos y al mismo tiempo fueron grandes intelectuales. Entonces a mí me parece que una de las funciones, como decía Horacio, de este colectivo que nosotros formamos, es precisamente ir produciendo esa sutura entre un lenguaje político muy desaprensivo en la utilización de las palabras y un pensamiento intelectual que quiere vincularse con la política, que quiere hacer política. Y decía bien Sarkis, todos nosotros somos intelectuales en acto. Es decir, porque esta es una convocatoria para pensar la política, la que hacemos cada 15 días aquí. Entonces somos todos intelectuales con independencia de cuántos títulos cada uno tendría para ser considerado intelectual en otro orden de cosas, digamos. Pero aquí estamos en un acto profundamente político, pero profundamente intelectual. Dicho todo esto, me parece que esta discusión es hoy profundamente actual, porque estamos en un momento donde la coyuntura política se ha vuelto más favorable, se ha vuelto más simpática para nosotros, ¿no? Podemos tener un poco más de optimismo del que teníamos hace un par de meses atrás. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido algunos acontecimientos, algunos que
tienen que ver con los sentimientos de la inmensa mayoría de la población, que no, digamos, tienen que ver directamente o exclusivamente con el kirchnerismo, como la aparición del nieto de Estela Carlotto. Pero es obvio que el sentimiento generalizado de alegría que produjo esa recuperación de la identidad de ese joven obliga a valorar, a pensar otra vez qué importante es la política que se ha seguido en relación con los años 70, con los juicios, con la memoria, con los derechos humanos, porque es obvio que esa recuperación tiene que ver con toda esa política. Y lo segundo es el tema de los fondos buitres, o los fondos especulativos, o los holdouts, o como se les quiera llamar, que yo creo que sectores mucho más amplios que los que apoyamos a este gobierno desde hace un tiempo comprendieron que la política de la presidenta era una política que estaba inspirada en el interés colectivo, en el interés nacional, y que era además una política que se estaba desarrollando con eficacia en una coyuntura muy complicada y con la preocupación primera, digamos, de defender los intereses de la población. Entonces, estamos en un momento en que no solo la presidenta ha subido en las encuestas, sino que otra vez estamos en condiciones de poder no solo recuperar los votos que se perdieron, sino volver a recuperar un consenso más amplio en la sociedad. Entonces es muy importante lo que decimos en este momento. Lo que dice la presidenta, por supuesto, pero no solo lo que dice la presidenta, porque cuando algún funcionario habla de diputados que en realidad se dedican a estimular a que la gente no trabaje, cuando la función de los diputados sería hacer que la gente trabaje, me parece que eso tiene efectos políticos muy negativos, a pesar que no lo diga la presidenta. Y cuando un gremio de los más importantes de la industria saca una solicitada donde parece que los enemigos fundamentales del desarrollo de la Argentina fueran los grupos de izquierda que están generando conflictos en la fábrica, creo que también eso de alguna manera nos compromete a todos, no porque nosotros hayamos dicho ninguna de esas barbaridades, sino porque son parte de este conglomerado kirchnerista. Entonces, como nosotros también somos parte de este movimiento kirchnerista, después de 6 años de carta abierta, tenemos ciudadanía plena como kirchnerista, tantos derechos como cualquiera, tenemos también que decir que nosotros pensamos de otra manera. Poco lo dijo recién Aurelio. Pensamos que no se puede describir o nombrar o referirse a los conflictos sindicales con ese lenguaje del orden, ese lenguaje de la autoridad. En un momento en que la coyuntura económica empieza a presentar síntomas preocupantes de recesión, de desempleo, tenemos que estar preparados para que haya más conflictos sindicales. Y si esos conflictos sindicales adoptan a veces formas que tal vez no nos parezcan las más adecuadas, eso tiene que ver, no sé en qué proporción cada cosa, pero tiene que ver no solo con ciertas orientaciones de un sector político de izquierda que no se preocupa por ganar aliados, que no tiene una visión global de las consecuencias de sus políticas, sino también fundamentalmente porque no hay en el campo sindical, en el campo fabril hoy en la Argentina, condiciones propicias para el desarrollo de una pelea por las conducciones sindicales y por el desarrollo de agrupaciones en la fábrica. Entonces aparecen estas medidas de lucha que es fácil calificar de aventureras desde afuera, pero que nosotros tendríamos la obligación de preguntarnos por qué no es posible que si el kirchnerismo llevó adelante transformaciones tan profundas como las que realizó en la sociedad argentina en estos años, no podamos tener en el movimiento sindical y sobre todo en el sector industrial agrupaciones que expresen ese pensamiento y que ganen representatividad de sus compañeros de trabajo. Entonces me parece que esta es una discusión
que recién empieza. Hoy hay un reportaje en La Nación a Hugo Yasky y le dicen, usted está preocupado por el surgimiento de esa izquierda que tiene cada vez más representatividad en la fábrica, y él dice algo que es muy cierto. Dice, no, esa izquierda no es todo lo que se mueve no es esa izquierda. Hay mucha otra gente que también critica el modelo sindical. Hay mucha otra gente que lucha en las fábricas al margen de las direcciones sindicales por la mejora en las condiciones de trabajo. Si esto es así, entonces eso quiere decir también que hay un campo propicio para ganar representatividad allí. Ahora, es difícil para nosotros ganar representatividad en esos sectores sociales cuando los representantes del kirchnerismo son los que sacaron la solicitada que condenamos la semana pasada. Entonces, esta es una de las principales carencias políticas que tenemos. No veo cómo la resolvemos a corto plazo, pero me parece fundamental que no nos confundamos. Como bien decía Horacio, la inclusión de la cuestión, valga la tautología, de la inclusión como tema central de la política económica y de la lucha sindical es una realidad de estos tiempos que no podemos desconocer, y en muchos casos se vuelve prioritaria. Pero mientras este país siga siendo capitalista, y que yo sepa no ha dejado de serlo, el tema de la contradicción que se da en las fábricas entre empleadores y trabajadores es un tema central. Y entonces nosotros no podemos ignorar que una propuesta de profundización de este proceso de liberación que de algún modo se ha iniciado en la Argentina no puede desconocer esa cuestión. Es cierto que es un tema complejo, porque en una época nosotros entendíamos claramente esta prioridad que tenía en una sociedad capitalista la lucha de los trabajadores. Después fue cambiando la estructura social. Este país ha vuelto a ser más capitalista, si se quiere, o más industrial, de lo que había caído en los 90. Pero este país no ha recuperado para el movimiento obrero la centralidad que tenía en la sociedad argentina en los años 50, 60 o 70, por ejemplo. E incluso en las formulaciones políticas, por ejemplo, pensemos la teoría de Laclau, ¿no? Donde una de las cosas que él cuestiona es lo que llamaba la prioridad ontológica que se otorgaba al sector obrero para ser la fuerza dominante, digamos, del sector popular, para ser la fuerza dominante en el proceso de liberación. Todos sabemos que hoy hay una composición del sujeto pueblo que es más compleja, donde es difícil que un sector reclame necesariamente el liderazgo para sí. Pero no podemos pasarnos del otro lado y creer que se puede tener un movimiento popular que a largo plazo garantice la transformación de la Argentina si no tenemos kirchneristas convencidos y decididos a acompañar este proceso de profundización en el movimiento sindical. Y en vez de kirchneristas convencidos, los que nos sobran son gente que se adecúa a las diversas situaciones y ya está pensando cómo van a seguir manteniendo sus lugares después del 2015. Esto no es para llorar ni para encontrar ninguna solución mágica, es simplemente para que seamos más prudentes, ya que no podemos lograr en el corto plazo lo que sería deseable, lo que necesitaríamos para consolidar nuestro avance, lo que tendría que ver con lo que siempre hemos pensado de cómo se conforma un movimiento de liberación. Al mismo tiempo no acompañemos nunca el lenguaje de los que transitoriamente hoy pueden ser aliados, pero en última instancia están trabajando en contra de los intereses de la constitución de un verdadero movimiento de liberación en la Argentina. Y mucho cuidado con el lenguaje, porque aquí no es lo mismo discutir con un militante de izquierda en el terreno de la política, en el terreno del debate televisivo, lo que fuera, que cuestionar una acción que seguramente llevan adelante muchos movimientos de izquierda, movimientos militantes de izquierda inspirados en algunas posiciones de su partido,
pero que si es seguido por otros trabajadores es porque existen ahí condiciones para que se dé esa protesta. Y si nosotros vamos a ganar espacio en el movimiento sindical, no va a ser acompañando a los burócratas, va a ser acompañando a los que protestan. Si esto es así, y me parece que coincidimos, yo creo que es importante lo que decía recién Aurelio. ¿Cómo hacemos para discutir esto también con la CTA de Yasky, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para que se vuelva a plantear en la Argentina la prioridad del trabajo en el movimiento obrero, la necesidad de desarrollar allí las fuerzas del kirchnerismo? Y para ir terminando, me parece que seguimos en la misma situación de incertidumbre respecto a la electoral que teníamos cuando sacamos la Carta 16. Algo ha mejorado, sin embargo. El gobierno tiene más consenso y eso nos permite pensar con más optimismo en la posibilidad de que el kirchnerismo genere alguna candidatura que nos asegure la continuidad. Yo por lo menos no tengo mucho para agregar sobre eso de lo que hemos venido diciendo, pero creo que tenemos que seguir con mucha atención los movimientos que se generan en relación con las candidaturas presidenciales. Me parece bien que invitemos a todos los candidatos a los foros que hagamos. En realidad nosotros tenemos una incertidumbre en términos políticos que no es menor. Saber si la presidencia de la nación, la presidenta de la nación, va a poder seguir creciendo en este proceso y tener una influencia decisiva en el proceso electoral, o saber si la presidenta de la nación va a dejar que en la interna sean las distintas fuerzas que se presenten del kirchnerismo las que diriman este resultado sin su intervención. Sabemos que en este segundo caso la perspectiva es complicada, pero de cualquier manera nosotros tenemos que seguir avanzando en los dos terrenos, en las dos posibilidades. Seguir apoyando con todo a la presidenta en este momento en que sectores más amplios de la sociedad reconocen la importancia, lo positivo de la gestión de gobierno en sus aspectos más esenciales. Y al mismo tiempo darle nuestro apoyo, nuestra simpatía, nuestra solidaridad a cualquier candidato que en el seno del kirchnerismo plantee que hay que ratificar lo que se hizo, hay que seguir avanzando, y en ese sentido creo que tenemos varios para apoyar y seguramente, espero que en poco tiempo más no tengamos tantos y podamos tener alguna mayor certidumbre, pero de cualquier manera creo que lo que aquí se ha definido respecto a los temas de la Carta, el modo como hemos encarado hoy esta discusión, me parece que por lo menos a mí me permite ser un poquito más optimista en una situación del mundo y de la Argentina que ya sabemos todos que no es demasiado fácil. Gracias.